Si les pregunto acerca de este día, creo anticipar su respuesta, pero lo voy a hacer de igual manera. ¿Qué fiesta estamos celebrando en lo general en este día? ¿Qué es el 31 de octubre? Ya me leyeron la mente, pero por lo regular decimos 31 y ¿qué es lo que pensamos? Halloween. Halloween. ¿Por qué? Porque ha cundido tanto en nuestro estilo de vida, en los negocios, en la vida comunitaria, en la vida familiar, que es más fácil decir, pues con la palabra Halloween estamos diciendo o abarcando muchas otras cosas de las costumbres que hoy en día se celebran por donde quiera. Pero poco sabemos que este día, como iglesia, estamos celebrando el cumpleaños de la Reforma Protestante. 504 años de vida como iglesia reformada. Fue un 31 de octubre de 1517 que un monje agustino llamado Martín Lutero, alemán, se atrevió a publicar 95 postulados sobre lo que para él era en ese momento, por lo que sucedía, el mensaje de Dios. ¿Qué estamos celebrando pues como iglesia? Por encima de Halloween, mis hermanos, estamos celebrando nuestras raíces, de dónde procedemos. Quien conoce su historia puede saber de dónde viene y a dónde va. ¿Por qué adoramos como adoramos? ¿Por qué creemos en la manera como lo pues profesamos? Es porque tenemos raíces. Mi tema para este día tiene que ver con las convicciones, tradiciones y supersticiones que en un momento dado en aquel tiempo existieron y que siguen, aún sin darnos cuenta, en el día de hoy presentes en nuestras costumbres familiares, como también aún en la vida de la iglesia. Hay una línea muy finita entre lo que es una convicción y lo que es una superstición. Ambas son creencias, pero la superstición no tiene una base probada. Sencillamente ha venido a formar parte de nuestro diario vivir, que porque la abuelita me lo enseñó o porque desde niño participé, que creemos que estamos pues dentro de lo que Dios, pienso, espera ver en nosotros. No es lo mismo tener convicciones que tener supersticiones. Este día por donde quiera vas a ver y dirás, pues es una tradición, no hay mayor dificultad en celebrarla y en cierta medida pues le vas a dar un dulce a un niño, ¿por qué no hacerlo? Sin embargo, el niño llega a tu casa a pedirte el dulcito con un sombrero negro puntiagudo y sin hacer conciencia está haciendo referencia a una superstición. Hoy ves calabazas huecas y adentro de ellas ves una lumbrera, sin darte cuenta que había una superstición en Europa que indicaba la vida de un hombre que se había puesto mal con Dios y que luego hizo un trato con el diablo, estoy hablando de supersticiones, y que en esta creencia, pues al diablo lo traicionó esta persona. Entonces el diablo se molestó con él y lo condenó y le dijo, sin embargo, te voy a dar un pedazo de un carbón encendido para que de ahora en adelante andes por todo el mundo y tengas con qué alumbrarte. Aquella persona se le ocurrió en una calabaza, quitando todo lo de adentro, poner ese carbón según la superstición y de ahí viene lo que nosotros vemos por igual. ¿Has oído del gato negro? ¿Has oído de los murciélagos?
Cuidado con que este día, al estar en tu casa, un murciélago pase por allí cerquita, porque esto es un signo de mal agüero. Algo va a pasar contigo. Dirás, por favor, ¿cómo? Mis hermanos, las supersticiones están en la vida de la gente. Y es a la iglesia, pienso, a quien nos toca depurar las creencias, para que en lugar de que haya celebración de supersticiones, y podemos citar muchas otras, que lo que haya es una celebración de convicciones. De eso se trata el 31 de octubre, las convicciones y no, por supuesto, las supersticiones. Serán parte de tu cultura y quizá no le veas mayor problema, pero hay personas que son afectadas en una forma diferente. Y cuando vamos y le damos el dulcito al niño, bueno, le estás haciendo un bien, compartes tu amor con ellos, pero lo que está alrededor, con la araña, con el gato negro, con el murciélago, con todo lo demás que acompaña, pudiéramos estar haciendo un daño mayor sin darnos cuenta. Y esto no solamente tiene que ver con las costumbres de la gente, no es solamente tradiciones que se dan, pero tiene que ver también con costumbres dentro de la iglesia. En el tiempo de Martín Lutero, en un lugar de Europa, allí creían que si tú estabas en tu casa y de momento tenías un espasmo muscular, disculpen que lo quiera explicar, estás y de repente te tiembla el brazo o te tiembla la pierna y se echó. En aquel tiempo pensaban que si tenías un espasmo muscular en la mano o en la pierna, Satanás estaba tratando de entrar. Satanás te estaba tratando de decir algo. Y lo creían, porque llámese superstición, convicción o tradición, son creencias. ¿Y qué era lo que tenían que hacer? Pues espantados por el espasmo muscular, tenían que ir al confesionario y empezar a decir, pues será que esto y esto, y se creaban cosas que pues no les llevaban a un buen fin. Hoy en día, y sin ánimo de conocimiento médico que no lo tengo, hoy en día sabemos, bueno, que un espasmo muscular es que estás deshidratado. Un espasmo muscular es que te falta potasio o magnesio. Y eso es todo. Lo que pasa es que a falta de conocimiento y de ciencia, las supersticiones muchas veces ocupan su lugar. ¿Qué es el motivo de esta meditación? Bueno, hablarlo porque aún dentro de las creencias hay muchas cosas que debiéramos depurar. Y lo digo con todo respeto, porque dirá usted, usted está hablando de cierta iglesia o de cierta... Estoy hablando de lo escrito en la historia por autores muy diversos. En 1870 aproximadamente, en México, en el estado de Guerrero, fue cuando los misioneros presbiterianos llegaron a aquellas regiones a predicar y acostumbraban los misioneros irse de pueblito en pueblito para presentar la palabra. Y llegaron una ocasión a un pueblito en donde les conocieron a cierta gente y lo invitaron a los misioneros diciendo, literalmente, esto está escrito en un libro llamado 20 años de trabajos por Cristo, de un autor del siglo XIX. Llegaron y les dijeron, lo que queremos invitarlos a ustedes a que nos acompañen, y repito, con el respeto que me merecen, lo estoy comentando, que nos acompañen a la casa de esta persona, porque los viernes en la mañana él tenía una imagen de una virgen, dice, los viernes en la mañana la Virgen derrama lágrimas, y si a usted le toca verlo, la enfermedad que tenga va a ser curada. Fueron los misioneros, más pienso por curiosidad o conocer a la gente, fueron, los visitaron y efectivamente
al llegar a la casa, como a eso de las 9 de la mañana, el dueño de la propiedad, que pues ustedes pueden anticipar, explotaba la falta de conocimiento de las personas, abría su ventana, corría la cortina y quedaba expuesta al sol. Y entonces era cuando sucedía el milagro. Y los misioneros vieron literalmente cómo todo estaba funcionando. Sin embargo, estos misioneros platicaron con esta persona y Dios quiso obrar, según la narración que se da en este libro, en la vida de aquella persona que estaba haciendo un mal uso de las creencias de la gente. Y esta persona fue tocada por la gracia de Dios, aceptó el Evangelio y antes de que se fueran los misioneros le dijeron, necesito confesarlo para sacarlo de mi corazón. Sí, yo tengo esta imagen, pero yo he engañado a muchas gentes con ella, porque les digo que la Virgen derrama sus lágrimas a las 9 de la mañana, pero lo que no les digo es que yo a esa imagen la embarro de manteca en la frente y en los párpados, y que con el rayo de sol a las 9 de la mañana, si tú lo ves de cierto ángulo y de cierta distancia, pareciera como que está pues viendo algo que no existe. Una superstición, y alguien se valió de esa superstición para explotar a mucha gente. ¿Por qué mencionarlo? Porque ayer, como hoy, como siempre, creencias que no debieran formar parte de nosotros han estado presentes. El problema con una superstición o con una convicción inclusive o con una tradición, mis hermanos, es que hay mucha gente que en base a la superstición toma acciones concretas. En base a algo que alguien les dijo, toman decisiones que quizá no las van a llevar a un buen fin. No es lo mismo tener convicciones que tener y practicar supersticiones. La convicción es una creencia, pero tiene como base algo o alguien, un libro. Para nosotros la Biblia es la revelación de Dios y las convicciones que tenemos van en base a lo que Dios nos dice en la Escritura. Y eso es el mensaje que pues quiero compartir en esta mañana, porque eso es lo que hicieron los reformadores protestantes. No fue porque Martín Lutero se quería casar que se salió de la iglesia establecida. Eso pasó 8 o 9 años después de su conversión. Martín Lutero procuró, junto con Juan Calvino en un momento dado y otros reformadores, establecer convicciones fijas, firmes, en base a la Escritura y al testimonio de la historia. Por eso es que celebramos nuestro origen, porque nuestra iglesia, llámese presbiteriana o de cualquier otra denominación, y me atrevo a decirlo, aún en la actualidad, iglesias que uno piensa que en años anteriores que tenían ciertas creencias, debemos ser respetuosos y aprender que algunas de sus creencias tienen validez, son similares a las nuestras, pero hay otras en donde se cruza el puente entre convicción, en donde termina la convicción y en donde empieza la superstición. Hay 5 tradiciones, o más bien 5 principios básicos que le dieron vida a la Reforma Protestante. El primero, la Biblia y la tradición eclesiástica. Lutero dijo, para mí la Biblia es lo que va a ser fundamento de mis convicciones. Al decir tradición eclesiástica, ¿qué estoy diciendo? La tradición eclesiástica en la historia, hermanos, quiere decir todos los escritos
de los padres de la iglesia de por entonces. Por mencionar a alguien, un San Agustín que tenía libros escritos y algunos de ellos muy buenos libros y muy centrados en su teología, pero había otros que quizá no estaban tan centrados. El problema es que la iglesia se había adjudicado el derecho de que toda la tradición de los padres, ellos la manejaban y la hacían llegar a la gente con filtros y enseñaban en ocasiones cosas que pues estaban fuera de lo que es la fe sana de la que habla el Nuevo Testamento. Sí, una cosa es tener mis convicciones en la Biblia y otra tener mis convicciones en las tradiciones eclesiásticas. San Pablo tuvo que enfrentar en su tiempo a la gente y decirles, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pedro en sus sermones dijo en alguna ocasión, hermanos, estén siempre listos para presentar defensa de la esperanza que hay en ustedes. Es responsabilidad de nosotros como creyentes, de nosotros que profesamos la fe cristiana, el estar siempre listos a decir qué es lo que creo y por qué es que lo creo de esta manera. Es importante recobrar nuestras convicciones y no dar paso a costumbres y tradiciones que en ocasiones pueden llevarnos por caminos diferentes. Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, muchos otros reformadores de la época establecieron como iglesia, nosotros vamos a tener a la Biblia como regla de fe y conducta, no a lo dicho por la tradición eclesiástica. Y con ello estoy diciendo que no toda la tradición eclesiástica es equivocada. Repito, en la tradición hay una riqueza de principios mientras tengan como base lo que diga la Biblia y deben de tener un valor y la tienen. Pero lo malo es que cuando la tradición se va apartando poco a poco, puede pues llevar por caminos equivocados a los conversos, a la gente que dice yo creo en tal o cual cosa. Martín Lutero escribió este principio, tenía esta convicción. La Biblia debe determinar lo que diga la iglesia y no la iglesia lo que diga la Biblia. Si a la Biblia la pasamos por los filtros propios de nuestra cultura y de nuestro entendimiento teológico, en ocasiones no estamos en el camino correcto. Recuerdan, a mí me hace bien de cuando en vez traer a mi memoria esto. La Biblia es, o la iglesia nuestra es cristocéntrica. Y cada vez que la iglesia nuestra se sale un poquito o un muchito, disculpen la palabra, estamos en el camino equivocado. ¿Quieres verdaderamente tener convicciones firmes que te sostengan en tu vida de fe y práctica religiosa? La Biblia es el centro, no las cosas que están alrededor de ella. En latín, Lutero y Calvino lo dijeron, y lo digo en afán de que estoy seguro que ustedes lo habrán leído en alguna ocasión, sola scripta, una sola escritura, sin agregados, sin comentarios de aquí, de allá, que se necesita mucho conocimiento para poder diferenciar entre lo que es superstición, tradición y convicción. Tú y yo debemos de tener convicciones. Hermano, hermana, ¿por qué creen ustedes esto? Debemos estar preparados para poder presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Y esa preparación en principio, hoy y siempre, la vas a lograr si estudias la palabra de Dios. Que sea en inglés, que sea en español, hazlo como un ejercicio de fe.
y vas a depurar tus creencias. ¿Por qué es importante? Lo repito, porque de tu convicción o de tu superstición van a salir acciones concretas que te van a llevar por un rumbo determinado. Segunda convicción de Lutero y Calvino, la fe y las buenas obras. Y eso lo hemos oído, yo lo tengo todos los años que tengo de vida, de tener ya conciencia de mí en mis años de seminario, es una de las grandes diferencias que uno tiene que establecer en su mente. Una cosa es la fe y otra las buenas obras. Para los reformadores, porque estamos celebrando la reforma protestante, la fe era la base fundamental para la salvación. Es decir, creer que Jesucristo murió en una cruz por ti y por mí, y al aceptar nosotros este mensaje bíblico, es que Dios opera su salvación en nosotros, la fe. Pero en el tiempo de los reformadores, pues la iglesia pensaba un poquito diferente. La iglesia decía, sí, la fe, pero también las buenas obras. Y de esta manera, para que tú tuvieras una certeza completa de que lo que tú creías en base a las dos te abría el cielo, pues en base a esa creencia se estaba errando en el camino. Buenas obras. Sí, cree en Cristo, pero además da limosnas. Sí, cree en Cristo, pero además, y en las buenas obras, había una serie de cosas que se demandaban de la gente y quien las administraba, las utilizaba o las era precisamente la iglesia establecida. Es una de las grandes diferencias, lo digo con todo respeto, entre nuestra iglesia reformada y otras iglesias que piensan hasta hoy en día que se combinan las buenas obras con la fe para que se haga efectiva la salvación. Martín Lutero escribió, la fe, perdón, no es por lo que el hombre haga, sino por lo que Cristo ya ha hecho, que somos liberados del pecado. Y tú dirás, bueno, ¿y qué tal si se equivocó? Bueno, hay una base bíblica que nos habla precisamente de este principio. No por obras, dice Pablo a los Efesios, para que nadie se gloríe, sino por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Al hablar de convicciones, desde mi humilde perspectiva, debe de tener un fundamento que esté más allá de mí, de mi limitado entendimiento. Y para mí son las Escrituras. Y eso es lo que me enseñan, que la salvación es por fe y no por obras. Y al hablar de obras, mis hermanos, pudiéramos mencionar muchos más ejemplos, pero vamos a continuar. Otro de los principios que crearon convicción en los creyentes del tiempo de los reformadores y hasta nuestro día es que es la gracia de Dios. Por gracia de Dios sois salvos. Y esto no es de ustedes, porque es un don de Dios. La gracia versus indulgencias. ¿Qué quiere decir esta palabra indulgencia? Y lo recordamos porque está escrito en la historia y es algo que nadie desde ninguna perspectiva denominacional o fe religiosa lo puede negar. Lo que pasó en Alemania, en Wittenberg, es que llegó un señor vendiendo unos documentos llamados indulgencias que decían, con esta indulgencia tienes perdonados tus pecados de hoy y los de mañana. ¡Wow! Que si fuera cierto, pues me compraba para toda la vida. Y los vendió y había gente que escuchaba, que literalmente adquiría estos documentos con la creencia de que ya estaba liberado de toda culpa. Martín Lutero por eso dijo,
ya no puedo más. Se puso a escribir 95 declaraciones, las 95 tesis en donde revelaba qué eran sus convicciones. Y en estas 95 tesis demostraba por qué las indulgencias no eran otra cosa sino, pues, falsedades. Tenían como propósito acabar la Capilla Sixtina en Roma y había necesidad de recursos económicos. Esa es la razón que dan los historiadores, llámese con todo respeto, católico o protestante. Y lo pueden ustedes constatar que esto de las indulgencias sucedió y el afán de comentarlo en un sermón como este no lleva ningún interés de decir yo soy el bueno y ustedes el malo. Es sencillamente dar defensa a por qué nosotros creemos en la manera como creemos. Eso sucedió en aquellos años y tú y yo sabemos por la palabra de Dios que es un acto de gracia. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra gracia? ¿Qué implica esta palabra cuando tú la lees en la Biblia? Es un don inmerecido. Cuando dice Pablo, por gracia eres salvo, quiere decir, aunque no te lo merezcas, porque lo necesitas, Dios te va a rescatar. Esa es la palabra gracia. Es un regalo. Tú y yo no tenemos absolutamente nada que hacer o contribuir con obras o otras cosas para que éstas sean efectivas. Es por gracia, y esa palabra así lo declara, que tú y yo somos salvos. Y es lo que estamos celebrando, no en este Halloween, pero en este 31 de octubre, hablando de las convicciones de la fe reformada. Una cuarta cosa que es importante, que fue importante en aquel tiempo y lo debe de ser para la iglesia de hoy. Nuestra iglesia es cristocéntrica. Es Cristo y no los dogmas de la iglesia. ¿Qué quiere decir un dogma? Un dogma es una creencia establecida por la iglesia como verdadera, más allá de toda duda. Repito, es una creencia de la iglesia que se tiene como verdadera, más allá de todo cuestionamiento. Aquí el problema es que de los siglos cuarto, quinto de la era cristiana hasta el tiempo de Martín Lutero, se fueron agregando muchos dogmas en la práctica religiosa, dogmas que tenían que ver con las creencias de las personas o de quienes lo veían de esta manera. Y así entró la adoración a María, así entró la adoración a los santos, así entró el purgatorio, el limbo y una serie de dogmas que por declararlos la iglesia se tenían como ciertos más allá de dudas. Lutero y Calvino dijeron no. Por encima de los dogmas de la iglesia está lo que dice la Escritura. Por eso es importante si alguien te pregunta, bueno, ¿y ustedes por qué no creen en o por qué no tienen esta costumbre o le ponen una veladora, etcétera? No es con el afán de decir, estás mal, tú te vas a ir al infierno. Es con el afán de decir, porque yo creo y tengo la convicción de que este es el mensaje auténtico que nos da la Escritura. Pudiéramos abundar al respecto. Básteme mencionar la enseñanza de Pablo y de Pedro. Escuche como dice Hechos 4:12. Dice, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se fijan qué es la enseñanza bíblica? No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, ¿a quién se refiere? Y lo dice. Si lees el contexto, a Jesucristo. Pablo y Pedro estaban predicando a Cristo como el nombre que salva, a una comunidad de judíos que decía, sí, Cristo, bueno, tú lo crees, pero para mí el Torá, o para mí el Talmud,
y documentos de la cultura de ellos en aquel tiempo. Eran los que se invocaban en lugar de Jesús. Sola scripta, sola fide, sola gracia, solus Christus. Era como lo predicaban por tener un poquito de sabor a la manera como ellos lo enseñaron. Me refiero a Lutero y a Calvino. Y finalmente, para fin de esta meditación, solis Deo gloria, o solo a Dios la gloria. Soli Deo gloria. Lo establecieron los reformadores para decir, todo acto de adoración tuyo con respecto a Dios debe ser dirigido exclusivamente a Él. Solo a Dios la gloria, a ninguna otra persona, a ningún otro precepto, pero Dios te debe de quedar claro, es a quien tú y yo debemos presentar nuestra adoración, nuestro servicio en el ejercicio, pues, de nuestra fe. Dice la Escritura, sea que ustedes coman, beban o hagan otra cosa, todo se ha hecho para la gloria de Dios. Ahí está el concepto en la Biblia, que cualquier cosa que tú hagas lleve como propósito, la gloria es de Dios. En Romanos 11:36, Pablo exhortaba a la iglesia diciéndoles, porque de Él, refiriéndose a Dios, por Él y para Él son todas las cosas. Y si te quedó duda, dice Pablo, a Él sea la gloria. Estos 5 conceptos, mis hermanos, formaron parte de las convicciones de los reformadores. Fueron dadas en un momento en donde había supersticiones, tradiciones que estaban tomando el lugar de la Escritura. Y por eso es que hoy los celebramos, para que recordemos, sobre todo las nuevas generaciones, que nuestra fe está fundada en la palabra y que es importante tener convicciones en todas las áreas de la vida para que las decisiones que tú tomes tengan un cimiento, que no estés pisando en lodo, pero que estés pisando en un cimiento firme que te permita, pues, avanzar, seguir adelante. Nuestras convicciones son cristocéntricas y no, voy a usar una palabra que poco se usa, aunque sé que ustedes lo van a entender. Nuestras creencias no son antropocéntricas. ¿Qué quiere decir antros? De la raíz griega, creencias que tienen como origen al hombre, antros, de hombre. Mis creencias no tienen como base lo que Joel cree o piensa de sí mismo, que así es, haya leído o no haya leído. Nuestras raíces reformadas nos recuerdan en esta mañana que tus convicciones y las mías deben estar fundadas en Jesús y no en lo que yo creo que es o no es por educado que estés. La educación es básica, es fundamental, te ayuda, pero cuando hablamos de depurar las creencias, es importante que recuerdes, como miembro de una iglesia evangélica, la Biblia es el centro de nuestra fe. La fe es el camino que me abre el cielo para el perdón de mis pecados. La gracia, y no lo que yo haga o no haga, es lo que me da mi salvación. Solo a Cristo debo dar la gloria, solo a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, le debo mi salvación. El próximo domingo, espero que venga y no que diga, si va a hablar de lo mismo, mejor el próximo no voy. Pero es la segunda parte de esto. Son otras 5 convicciones que marca la Iglesia en términos de su fe religiosa. Si usted quiere oír la segunda parte, le invito a que nos acompañe el próximo domingo
a las 11 y sepa de las convicciones que tenemos, con el único afán de dar gloria a Dios al proclamarlas y de servir de alguna manera en la depuración de nuestras creencias. Que Dios esté con cada uno. Amén.